Ven y tómate con nosotros el último café. Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy nos vamos a dirigir a una ciudad muy particular, llena de historia, que vive entre esa combinación de los Andes, pero también de la costa del Pacífico, con esa tradición indígena, pero también con esa tradición europea y latinoamericana, que se llama Lima. Para aquellos que quieran hacer turismo, pues es una ciudad que tiene muchos atractivos, pero que hoy en día se enfrenta a una situación que no es ajena dentro de la historia de la ciudad, dentro de la historia de Perú, que es todo el tema climático, porque a diferencia nuestra, cuando a ellos les llega el fenómeno del niño se inundan. A nosotros cuando llega el fenómeno del niño nos da sequía y la niña sí nos inunda. Allí el caso es el contrario. Y vamos a hablar con una persona que se ha dedicado a tiempo completo a conocer de ese material magnífico que la misma naturaleza nos ha dado, que es el suelo. Si no tuviéramos suelo, no podríamos tener alimentos, no podríamos tener vivienda, no podríamos tener dónde pararnos literalmente. El doctor Francisco Román, desde Lima, Perú. Francisco, bienvenido al Último Café. Es un placer para mí estar con ustedes. Gracias por la invitación, atento a poder contribuir a la discusión y poder dar algunos alcances, ¿no? Desde el ámbito en el que nos desenvolvemos en cuanto a la investigación y el desarrollo. Bueno, usted investiga el tema del suelo y claro, cuando uno habla del suelo en la cordillera de los Andes la cosa se complica porque primero que todo la cordillera relativamente es joven. Segundo, es muy quebrada en la realidad, tiene todos los paisajes posibles, ¿no? Desde selvas hermosas hasta lugares totalmente desérticos. En fin, los Andes en líneas generales tiene muchas opciones, pero también es un sistema bastante frágil en la realidad. Sí, totalmente, como sí lo has descrito, digamos los Andes están compuestos en una proyección altitudinal desde los glaciares hasta el mar, por así decirlo. Si vemos la vertiente occidental de los Andes, hay una serie de ecosistemas y pisos ecológicos que hacen que sea toda esta rica fisiografía, topografía, geología y la biología, ¿no? También sea tan diversa, tan rica a su vez, y al mismo tiempo toda esta diversidad de climas, de paisajes, también genera una diversidad social muy interesante, con mucho conocimiento sobre todas estas particularidades de los paisajes, de los ecosistemas, ¿no? Sí. Cuando uno habla de Perú, necesariamente tiene que hablar de los pueblos ancestrales, de pueblos muy sabios, porque realmente fueron ingenieros, excelentes agricultores, en fin, fueron pueblos sabios que desafortunadamente pues con la colonización española pues dieron al traste, ¿no? Es decir, acabaron con todo. Hoy en día, dadas las actuales circunstancias del cambio climático y todo lo que representa, ustedes se han puesto también un poco en la tarea de recuperar esos conocimientos ancestrales de los campesinos que saben manejar la tierra y no esa forma que nos propusieron en la década de los 40, 50 de la agronomía que intentaba pues producir en grandes cantidades pero con un desastre ambiental que hoy empezamos a considerarlo y entender el daño tan grande que se ha hecho. Sí, el conocimiento ancestral es algo en lo que estamos muy enfocados y es un conocimiento en cierta forma sencillo también al mismo tiempo, porque está basado en la observación y en el conocimiento de los fenómenos y de la naturaleza. Y también es un conocimiento que surge en la necesidad, particularmente en el caso del Perú, de Lima, incluso directamente, estamos hablando de limitaciones en cuanto a la fisiografía, zonas muy empinadas donde naturalmente es muy difícil hacer agricultura. Entonces
el construir estas terrazas, estos andenes, bueno, alcanzan su máxima expresión en el Cusco, lugar muy turístico y conocido justamente por esa transformación del paisaje para la agricultura con base en una tecnología para poder producir. Igualmente, así como hay esta tecnología de, digamos, domesticar el paisaje para la sobrevivencia y la producción agrícola, igualmente hay así obras también relacionadas al uso del agua. Nosotros hemos estado estudiando distintas prácticas que hasta la fecha se siguen utilizando para poder, o sea, somos en los Andes centrales, a la altura de donde se encuentra, por ejemplo, Lima, Sí. son unos Andes muy secos, donde no solamente está el problema de la pendiente abrupta, sino también hay muy poca agua. Entonces, el agua está concentrada solo en algunos cuantos meses de la época de lluvia y el resto del año son periodos muy secos donde es muy difícil poder producir si es que uno no cuenta con agua, ¿no? Entonces, esa necesidad también los llevó a los antiguos peruanos a desarrollar una serie de tecnologías también muy simples, por así decirlo, pero muy efectivas para poder canalizar e infiltrar el agua en época de lluvia y aprovecharla cuenca abajo en épocas de sequía, como son los canales de infiltración que hemos estado estudiando, ¿no? Sí, estos pueblos fueron increíbles porque ellos entendieron lo difícil que era cultivar en la realidad, es decir, poder producir comida, pero ellos sabían en todo lo que es la costa del Pacífico del Perú, pues hay oasis, y entonces ellos levantaban en los oasis sus cultivos, no las ciudades. Nosotros desde esa visión occidental que llegó de Europa, nos fuimos a construir en los oasis, dañando todos unos ecosistemas que la misma naturaleza les proporcionaba a los peruanos antiguos para poder tener comida. Eso fue un error gravísimo, y junto a eso el nivel de ganaderías y otro tipo de cultivos que no eran propios de la región, bueno, complicaron muchísimo lo que es la vida natural de este hermoso país. Sí, totalmente, porque los antiguos peruanos eran gente de montaña, que vivía en las cumbres, digamos. Los valles estaban dedicados ciertamente a la producción, no necesariamente a la habitación, a donde establecían ellos sus complejos habitacionales, porque justamente están estas planicies, estos oasis, como mencionas, están expuestos cada cierto tiempo a fenómenos climatológicos como en el que ahorita en este momento estamos viviendo en la costa del Perú, en donde se activan quebradas y ríos que por décadas están secos, no traen una sola gota de agua, pero de pronto pasan 50 años como en este momento y se convierten en ríos caudalosos que arrastran todo a su paso, ¿no? Y lamentablemente la cultura occidental y actual prevaleciente más bien es al revés, ¿no? Los conjuntos habitacionales se han establecido en las zonas planas, en los oasis, y ahora tenemos a muchas personas, mucha población expuesta cada vez que se presenta un fenómeno climatológico o un evento del fenómeno del Niño o un evento climatológico como el que estamos viviendo ahorita, ¿no? En Perú y en Lima pues se hablan de los barrios nuevos o los poblados nuevos, que son realmente los tugurios, como diríamos en Bogotá, y siempre están construidos en laderas, en zonas con unos suelos muy malos, terriblemente malos, y lo hemos visto en las noticias, esas riadas tan terribles que están viviendo porque son lugares donde no deberían de estar, ¿no? Así es la expansión urbana descontrolada y el Estado finalmente se ve en la urgencia de llevar servicios a esa población que se ha sentado ahí y a un costo muy alto, por cierto, ¿no? Digamos que también en ese sentido la infraestructura de servicios del Estado finalmente también se ve comprometida porque hay una inversión de por medio para poder llevar servicios a toda esa población. Y finalmente, pues, cada vez que se presenta este tipo de eventos, se convierten en desastres, porque realmente las afectaciones personales y materiales son cuantiosas, ¿no?
Bueno, eso en cuanto a la ciudad de Lima, que se enfrenta a algo que es muy complicado, que es el agua, porque en líneas generales en Lima no llueve. Cuando uno llega como turista o como residente, pues uno dice, oiga, aquí no llueve. Porque claro, tenemos las lluvias de Bogotá, que aquí sí llueve todo el año, y entonces uno dice, en Lima no llueve. Ahora sí está lloviendo y lloviendo con ganas. Entonces la infraestructura de la ciudad se queda corta a la cantidad de agua, al volumen que está llevando estas riadas y complican la vida de muchísimas personas. Ahora bien, eso en cuanto a Lima, pero en líneas generales Perú se conforma de 3 líneas básicas. Entonces está la zona del Pacífico, es decir, la zona costera, que es una zona desértica en general. Viene la zona de los Andes, que es la cordillera blanquinegra, y la selva. Básicamente, en Perú es así, en lo más simple del mundo, ¿no? Su descripción más básica es así. Entonces, la gente de la costa pues tiene el fenómeno del Niño, que de alguna manera pues les regula el agua o no, con todas las consecuencias que ella implica. Pero la cordillera de los Andes es complicada porque hay que reconocerlo, que cuando uno va a recorrer los Andes, las grandes montañas andinas, que son muy distintas a las que tenemos en Colombia, para que tengan usted una referencia, mi estimado oyente, allá sí son los Andes, es decir, son montañas de verdad, muy altas, muy empinadas, muy escarpadas, y transitar por ellas no es tan fácil. Y uno se encuentra por allí una cantidad de poblados con una gente muy querida que aún, afortunadamente, siguen hablando en los idiomas originales, ¿no? Que es una alegría inmensa porque es parte de nuestra cultura latinoamericana y que no se debe perder. Y entonces uno empieza a encontrar cómo trabajan la tierra en pequeñas parcelas, terrazas, en fin. Pero hay algo que uno pues descubre que no hay muchos árboles. Uh-huh. Y ese es un problema gravísimo, porque es que los árboles son los protectores. Sí, y justamente solo mencionar un dato, que en los últimos 50 años en el Perú ha desaparecido el 50% de la masa glaciar. Eso agrava aún más la degradación, la deforestación en los ecosistemas altoandinos, la pérdida de bosques altoandinos, la degradación de bofedales, de pajonales, de páramos. Es sumamente grave porque los glaciares ejercen una suerte de regulación sobre el ciclo del agua. En su ausencia, digamos, recae esta regulación en la cobertura vegetal que está sobre el suelo. Entonces, si la cobertura está perdida, si hemos deforestado la cobertura, entonces el impacto de ese retroceso glaciar es catastrófico porque las lluvias y el agua que discurre por las cuencas es imparable. La capacidad que tienen los ecosistemas y la vegetación para infiltrar el agua y de alguna manera hacer como efecto esponja, poder retener el agua, se pierde, ¿no? Las consecuencias del cambio climático y de esta precipitación extrema son cada vez más graves, justamente por la pérdida de la cobertura vegetal, ¿no? Esto es El Último Café. Tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca, prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor, donde el indómito inca, prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosa sierra, risueñas playas, es mi Perú.
Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coactan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque a la muerte vea llegar. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque a la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. 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 Esto es El Último Café. Francisco, el gran río del Amazonas nace en Perú, en la cordillera de los Andes. Y entonces esto que tú nos estás diciendo es de una importancia gigantesca. Así es. En la medida en que el hielo, las nieves desaparezcan de la cordillera de los Andes, pues se van a ver afectados ríos tan importantes como el río Amazonas, Ujú. que junto a eso va a afectar, y lo está haciendo ya, la zona de Chile, por ejemplo. Chile está en unas sequías horrorosas y aparte de los incendios que tuvieron, que fueron catastróficos en la parte sur, que es la parte verde de Chile. Y ya van 5 años de sequía en la Argentina, que en este momento se están resintiendo de una manera impresionante. Y claro, si unimos todo eso al desastre ambiental, social, ecológico y cultural de Brasil con la deforestación, es decir, la ruina está ya más que demarcada. Sí, sí, sí. Fíjate que hace algo de tiempo estuve viendo un reporte de unos glaciólogos que están justamente estudiando el retroceso glaciar, y una de las causas importantes para la pérdida de masa glaciar es el carbono negro, que le llaman Sí. quienes los estudian, ¿no? Que es Sí. que finalmente es el hollín, la ceniza que vuela desde las quemas de la Amazonía, que a través de los vientos alisios chocan con la cordillera de los Andes y se precipitan. Este hollín se deposita sobre la masa glaciar y eso hace que los glaciares se derritan, ¿no? Entonces, como tú bien lo dices, son problemas que conectan grandes regiones biogeográficas unas con otras. Todo está interconectado. Sí. Y lo que se haga en una región tiene un efecto sobre la otra, ¿no? Entonces, todo está interconectado, así como ahora es evidente la globalización que tenemos a través de los medios de comunicación. También hay una globalización, por así decirlo, en realidad en términos climáticos y en términos de naturaleza, ¿no? Porque todo está realmente conectado. Y es una forma que desafortunadamente hoy empezamos a entender, aunque siempre habíamos tenido las sospechas, ¿no? Sí, Pero sí. el sistema económico en el cual hemos vivido, pues simplemente dice, hay que explotar, hay que producir al máximo, hay que rentabilizar lo que más se pueda. Pero hoy en día realmente el desastre es catastrófico. El Papa Francisco, en su obra maravillosa Laudato Si, que invitamos a todos nuestros oyentes a que la consulten, más allá del tema religioso, es un llamado de atención grandísimo, porque es que los pecados del mundo, como así se llaman, que es la avaricia, que es la prepotencia, el orgullo, el manejo del poder, pues han hecho que toda esta maravilla que es América Latina, siempre ha estado en manos de gente que lo único que quiere es sacarle el máximo posible a costa de lo que sea. Y claro, como los procesos se van dándose en el tiempo,
Muy probablemente las personas que llegaron en la época del siglo XVI, siglo XVII, pues ni sospechas tenían de lo que estaban haciendo y hoy vemos las consecuencias. Es el daño de las cordilleras, es el daño de los valles, es el daño de los oasis, aún más de la misma pesca que es riquísima en la costa del Pacífico peruano, que entre otras cosas es de las temas más famosos de la culinaria mundial, la comida peruana, gracias al Pacífico, entre otras cosas. El daño es generalizado cuando uno empieza a mirar el panorama. Sí, sí, lamentablemente sí, y ese daño, digamos, ambiental ha venido también de la mano con un daño, digamos, cultural, en donde nos hemos como asimilado, ¿no? En aras del desarrollo, también con toda la economía globalizada que ahora tenemos, finalmente los pueblos, pues finalmente sucumben, ¿no? Ante el poder económico y hay un proceso de erosión, no solamente en los suelos, sino también en la cultura, ¿no? Y en la sociedad. Sí. Pero creo que también es un momento en la historia en el que también nos estamos dando cuenta, ¿no? De esa pérdida, y creo que también hay un optimismo en ese sentido, de decir, oye, ya tocamos fondo y creemos que hay que hacer las cosas de otra manera. No necesariamente rentabilizando al máximo, sino también tener ciertas salvaguardas, ¿no? Sí. Ambientales, culturales, que nos permitan avanzar, pero con ciertos cuidados que nos permitan la sobrevivencia, ¿no? Como sociedades y como especie, finalmente. Sí, poder habitar un planeta que de por sí es maravilloso y que ha sido un regalo, ¿no? Como dirían por ahí, nosotros no nos corran arriendo por estar en el planeta, ¿no? Pero lo hemos destruido. Francisco, desde tu trabajo de investigación, pues en el grupo de peruanos que están investigando estos temas, ¿qué se está haciendo para recuperar un poco, en parte, lo que le ha pasado a este hermoso y hermano país del Perú? Mira, ahorita lo que nosotros hemos venido haciendo en estos últimos años es poder, primero, entender, conocer y validar, ¿no? Cuantificar los beneficios de estas prácticas ancestrales que se han ido perdiendo, de manejo del suelo, de control de la erosión, de mejora de la seguridad hídrica para la producción agropecuaria. Lo primero que hemos hecho ha sido, vamos a entender cómo es que funcionan estos sistemas, estos modelos. Y luego de eso, lo que hemos hecho es también, evidentemente publicar estos estudios, estos resultados, difundirlos también, pero algo que estamos haciendo es desarrollar proyectos de inversión pública, ¿no? Como sabes, o no sé si saben, pero en el Perú la inversión del Estado se da a través de proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, en la medida en que no haya una buena cantidad de proyectos de inversión bien diseñados, sensibles al conocimiento local, tradicional, con soluciones que realmente son soluciones y no simplemente proyectos para gastar la plata porque hay que gastarla, ¿no? Entonces, creemos que eso puede llegar a generar un cambio. En ese proceso de formular esta nueva camada de proyectos con esta lógica, con este fundamento detrás, hemos capacitado también a mucha gente para que se siga haciendo ya como una práctica, como habilidades que ya han sido interiorizadas por todas estas personas y organizaciones que están formulando estos proyectos. Ahora viene la implementación de estos proyectos, ya están comenzando a implementarse. Ahora nos toca monitorear, ver que se ejecuten apropiadamente, ver que los beneficios hídricos, económicos para la población efectivamente se den como estaba planificado. Eso es un poco lo que hemos generado. Digamos que una ola de inversiones públicas con capacidad técnica detrás y con conocimiento ancestral detrás, que eso es algo nuevo realmente, ¿no? O sea, nunca antes se había puesto el conocimiento ancestral
como un elemento esencial en la formulación y la implementación de estos proyectos de inversión pública. Ahí es un poco la descolonización del pensamiento, ¿no? En el caso de recuperar todos estos conocimientos ancestrales tan importantes. Creo que ese es un punto de inflexión bien interesante para, perdóname la expresión, la soberbia de la academia, ¿no? Sí. Entonces tener que reconocer que sí, oiga, el campesino lo sabe, el indígena lo sabe. Uh-huh. Sí, claro que sí, totalmente. ¿Y cómo se ha hecho eso? ¿Cómo se ha hecho eso? Y a veces nos dicen, oiga, pero ¿y usted para qué quiere medir eso, no? Si eso ya lo sabemos. Sí. ¿No? La gente en el campo lo ve como, a veces como, oye, pero ¿usted para qué va a medir eso? O sea, está perdiendo el tiempo. Si nosotros ya sabemos que funciona. Sí, pero entonces tenemos que explicar, ¿no? Que la ciencia, que el mundo exterior, que los tomadores de decisión, pues requieren también datos, ¿no? Para poder finalmente aceptar que esas prácticas son válidas, ¿no? Y que son realmente soluciones potenciales a los problemas del país, ¿no? Sí. Junto a eso, pues está la academia. En Perú hay una serie de universidades muy reconocidas a nivel internacional. ¿Cuál es esa relación con las universidades? ¿Sí se están tomando en serio estas realidades planetarias? Sí. Cada vez más hay un mayor acercamiento entre la academia y, digamos, este sector de la inversión pública y, digamos, el conocimiento ancestral que está ahí aún afortunadamente presente, ¿no? en las comunidades altoandinas. Lo que hemos nosotros tratado es justamente de propiciar ese encuentro para poder generar conocimiento científico basado en el conocimiento ancestral tradicional. Sí. Entonces, hemos procurado también diseñar, hacer unas agendas de investigación para poder un poco ordenar la cancha, ¿no? Saber qué es lo que ya se sabe a este momento, qué es lo que falta por estudiar, qué es lo que dónde se necesita urgentemente realizar investigaciones porque no hay evidencias. Entonces, de esa forma hemos procurado también priorizar ciertos temas, ciertas líneas de investigación. Por supuesto, también hemos tenido algunos programas de becas, ¿no? Para poder, digamos, ayudar a la comunidad académica a solventar estos vacíos de conocimiento, ¿no? Esto es bien interesante porque en líneas generales siempre estamos adquiriendo conocimientos ajenos, ¿no? Y ese ha sido el desastre, porque realmente cuando, por ejemplo, en el caso de la agricultura, nos proponen la agricultura extensiva de monoespecies, pues uno dice, oiga, no, sí, rico, eso produce cantidad de dineros, pero Virgen Santa, los daños ambientales son profundos. Esto que están haciendo ustedes es decirle a ese mundo industrial del campo, del cultivo, no solamente para consumir como alimento, sino también para producir pienso para animales y un sector que es muy complicado, que es todo el tema maderero. Y es decirle, mire, ustedes tienen una ciencia muy interesante, muy buena, pero nosotros tenemos un conocimiento que es muchísimo mejor y que por siglos ha demostrado que funciona. Esa lucha no es tan fácil. Efectivamente, porque hay ya, digamos, un modo muy arraigado de hacer las cosas, sobre todo en el gobierno y en el Estado. Hay una tendencia ya muy, digamos, institucionalizada ya de cómo hacer las cosas, y cuando vienen estos elementos nuevos, genera conflicto, porque ya es, digamos, es algo diferente a lo que ya se conoce, y hay pues ciertamente dificultades, ¿no? Para poder aceptar, para poder tener una relación positiva entre la gente del campo y su conocimiento y finalmente los tomadores de decisión. Ahí hay todo un trabajo, una brecha por hacer, por concientizar a la gente del gobierno sobre esta sensibilidad al conocimiento ancestral, hacia esas soluciones que realmente tienen para aportar, y también por el lado de la gente en el campo, también de alguna forma entender cómo es que funciona también
el Estado, cómo funciona la inversión pública. Los tiempos en que ocurre la inversión son un poco más lentos de lo que ellos esperan. Ahí se requiere tender un puente para poder construir una relación positiva. Esto es El Último Café. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionada doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande y lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte. De la vida, nuestra tierra que nos vio nacer. Gracias, hermanos peruanos, muchas gracias. Esto es El Último Café. Tú has mencionado los tiempos. Vivimos en unas velocidades astronómicas. Yo no sé cuál es el afán, ¿no? Parece que la vida se nos fuera ya, o no la queremos gastar ya, y la naturaleza no funciona así. La naturaleza tiene sus propios tiempos. Y en el tema de la agricultura, por ejemplo, la idea es acelerar los cultivos lo que más se pueda, ¿no? Es decir, la inversión tienes que sacarla lo más pronto. Pero la naturaleza nos demuestra que no es así, que todo tiene su tiempo, que tiene unos mecanismos que permiten que las cosas funcionen siempre y cuando se respeten los tiempos. Creo que romper ese esquema en la gente y sobre todo el esquema desde el punto de vista económico es una pelea durísima. Hacerle entender a la gente que, oiga, desacelérese. Tómelo con calma, permita vivir al ritmo de la naturaleza y no al ritmo de la economía desbordante que lo único que quiere ver son resultados y económicos. Sí. Justo, mira, te cuento una anécdota. Una vez estaba en una conferencia, un especialista en papa, ¿no? Peruano, un profesor, doctor Juan Torres, estaba dando una conferencia sobre la papa y mencionaba, ¿no?, algunos ejemplos de algunos agricultores en partes altas de los Andes, muy altas, ¿no?, cerca de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y en una parcela de media hectárea encontrado que habían 300 variedades de papa. Bárbaro. ¿No? Eso, desde una lógica de mercado, es inaudito e inaceptable, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a tener 300 variedades
de papa. O sea, no vas a, no, eso desde una lógica de mercado no funciona, ¿no? Sin embargo, y bueno, y le hice la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual ese agricultor está produciendo 300 variedades en un espacio tan pequeño? O sea, ¿por qué no concentrarse en algunas, en las más rentables? Y me dijo que, digamos, en el escenario en el que se encuentra ese agricultor, ¿no? En el escenario, en el clima en el que se encuentra, en el tipo de geografía en la que se encuentra, expuesto a heladas, a lluvias intensas, friajes, la supervivencia de su familia no puede estar concentrada en unas cuantas variedades nada más. La diversidad para ellos es un tema de supervivencia, me dice, ¿no? Porque viene la helada y me arruina una parte de la producción. Entonces, la diversidad es parte de la supervivencia del poblador altoandino. Si no apuesta por la diversidad, entonces, en un ambiente tan complejo como es el Ande, entonces está expuesto ante cualquier eventualidad climática, ¿no? Esa idea de exportar todo lo que se cultiva, creo que va a tocar empezar a reconsiderarla, porque por costos ambientales, por la huella de carbono, por el daño ambiental que se genera, creo que la mirada debería ser más bien hacia el interno, ¿no? Es decir, yo produzco para el consumo interno. Si queda algún excedente, pues se venderá afuera. Creo que todos los países del mundo van a tener que entrar en esa dinámica, precisamente por los daños ambientales, precisamente por los costos, porque hay que cambiar la dinámica de la agricultura. Ya no podemos seguir trabajando la agronómica y tenemos que entrar en unos ambientes muy distintos, como la agroecológica, que sí permite que el planeta nos siga sosteniendo, ¿no? Porque perfectamente el planeta nos puede sacudir y sacar de su superficie, ¿no? Pero en líneas generales creo que la tendencia va a tocar hacia allá. Totalmente. Imagínate un agricultor que dedica el 100% de su parcela al cultivo de una especie, de un cultivo que va a vender, digamos, ¿no? La soya, por ejemplo. La soya, por ejemplo, ¿no? O la palma de aceite o cualquier otro cultivo de exportación, digamos. Entonces, toda su seguridad alimentaria está basada en el dinero que va a obtener de la venta de esa parcela, ¿no? Digamos, esa diversidad de productos que pudiera tener de su terreno para su propio consumo, pues ya es inexistente. Y ya entramos a una lógica de mercado que genera mayores dependencias entre los productores y el mercado. Y con eso viene, pues, ya también los paquetes tecnológicos, el uso de fertilizantes, de pesticidas, y bueno, y eso es un poco la historia de cómo nos hemos ido deteriorando y degradando tanto ambiental como socialmente. Y otro de los cultivos que más problema genera realmente es todo el tema de los árboles, ¿no? Porque a la gente le dicen, hay que reforestar, sí, pero siembre esta planta. Oiga, pero es que esa planta no es de aquí. No, pero es que esa planta, en fin. Entonces seguimos rompiendo el ciclo natural de la biodiversidad de nuestros territorios. Y ese sí que es un problema serísimo. Sí, sí. Y no solamente el plantar especies que no son nativas, sino también el plantar árboles en ecosistemas que no son arbóreos, como los pajonales, por ejemplo, estas praderas altoandinas que son, digamos, cuando uno planta árboles, uno también aumenta, en este caso, ¿no? la demanda de agua, ¿no? Entonces, si ya hay poca agua, entonces, y sobre todo con especies exóticas como el eucalipto o el pino, que no son nativas de aquí en los Andes, y que tienen un gran tamaño, tienen una gran demanda de agua también, sí, ¿no? Tiene eso consecuencias en temas de seguridad hídrica, ¿no? Porque finalmente todas estas plantaciones generan una demanda y un consumo de agua que hace que aguas abajo hayan problemas de sequías probablemente, como ya se ha documentado en distintas partes de los Andes. No solamente es un problema biológico por la posible invasión también, porque hay también problemas de
de invasión de especies exóticas, sino también un problema hídrico, fundamentalmente, por las consecuencias que tiene el consumo de agua, pues tan grandes en ecosistemas que no están acostumbrados, que no están diseñados, que no tienen un régimen hídrico para soportar semejante consumo de agua, ¿no? Sí. Y cuando se rompe el ciclo, por ejemplo, con ese tipo de plantas que no son propias, también se rompe otro ciclo que es muy importante, que son los insectos. Toda esa cantidad de animalitos que permiten que el suelo viva. Es que sin ellos el suelo no vive. Y desafortunadamente, al cambiar el ecosistema, lo que estamos generando es una debacle porque, claro, estos animalitos se convierten en, entre comillas, subrayado y con rojo, en plagas que en la realidad no lo eran, solamente porque es que le rompieron su hábitat natural. Sí. Y eso es lo que más hay que cuidar, porque el suelo es realmente el pilar de la producción en la naturaleza y también para la producción agrícola y pecuaria. Uh-huh. El suelo es absolutamente fundamental para la sobrevivencia y desarrollo de la cobertura vegetal y de los cultivos, ¿no? Y en ese sentido, la biota, la fauna del suelo también sumamente clave, ¿no? En ese sentido, en los últimos años, afortunadamente, se ha venido estudiando y hay un mejor entendimiento de cómo está compuesto el suelo, de cuáles son los microorganismos que están presentes en él, ¿no? Y cómo también estos microorganismos son... los insectos, toda la biota del suelo, uh-huh, son afectados por la pérdida de la cobertura vegetal o por el uso de pesticidas, ¿no? o fertilizantes inorgánicos también. Sí. Entonces, son la piedra angular, diría yo, de la sobrevivencia humana, por así decirlo, la verdad. Doctor Francisco Román, usted que es un estudioso, un investigador de todas estas cosas, en la realidad hemos perdido un conocimiento impresionante en nuestra América, ¿no? Precisamente por eso, porque nos han colocado en la producción industrial del campo, perdiendo una cantidad de conocimiento previo. Cuando uno se pone a mirar todo el tema de la agroecología, pues finalmente los libros básicos son los campesinos más y sus tradiciones, ¿no? Entonces ellos empiezan a recordar cómo lo hicieron sus abuelos, sus tatarabuelos, la tradición que había. Cuando llega toda esta industria del campo, de aprovechar el suelo y exprimirlo al máximo, pues nos damos cuenta que realmente nos volvimos ignorantes frente a la riqueza de nuestros países, de nuestros pueblos. Toda su cultura ha sido arruinada. Sí, y nos encontramos en este momento también en una encrucijada en ese sentido, porque vemos, al menos en el Perú, creo que pasa también en Colombia, en Ecuador, que los pueblos altoandinos están en cierta forma despoblados, ¿no? Sí. Hay mucha gente mayor y tal vez niños, pero la juventud, digamos, está migrando hacia las ciudades, ¿no? Claro, por supuesto, con un genuino deseo de superación, ¿no? Para estudiar, uh-huh, para capacitarse, ¿no? Pero sí hay un tema de pérdida de prácticas, ¿no? De conocimiento, porque también hay menos población ahora en los Andes. Los sistemas se tienden a los sistemas productivos, o estos sistemas de soporte a los sistemas productivos tienden a abandonarse, ¿no? Nosotros estamos encontrando que buena parte de estos sistemas de andenes, de canales pre-incas que tenemos en todos los Andes peruanos están, en un buen porcentaje, están abandonados, ¿no? Simplemente porque hay menos población, entonces es difícil poder mantenerlos, ¿no? Uh-huh. Esa es una realidad muy triste en nuestro continente, en líneas generales, y en el caso de Colombia es muy concreto, que es la salida de los jóvenes, no solamente del campo a la ciudad, sino de las ciudades al mundo. Entonces, otro rubro de exportación que es muy complicado, que hoy no lo vemos, pero hacia adelante va a ser
crítico es la salida de talentos. Tanto joven universitario que termina su carrera y lo primero que piensa es en emigrar, buscarse una beca y no volver. Y realmente es un empobrecimiento a largo plazo del país, porque no va a haber quién. No va a haber gente que pueda investigar. Por ejemplo, ustedes que se han tomado la molestia de saber cómo es que funcionaba las culturas antiguas peruanas aplicadas a las realidades de hoy, pues en nuestro continente eso se va a perder y en muchos continentes se está perdiendo porque seguimos detrás de unos sueños que no son sueños nuestros, pero que nos los han vendido muy bien y aspiramos a eso, cuando en la realidad estamos en un continente riquísimo con una cantidad de posibilidades que desafortunadamente desdeñamos. Yo mismo pasé por ese proceso, ¿no? Yo también me fui a hacer la maestría, después el doctorado fuera del país. Uno cuando se va también se da cuenta de toda esa riqueza, ¿no? Que está en las espaldas de uno, ¿no? Sí. Y uno siente, tal vez no todos, pero sí muchos sentimos pues un llamado también, ¿no? A volver y a contribuir. Y en ese sentido yo creo que ojalá, ¿no? En nuestros países hayan programas que incentiven el retorno de todos esos jóvenes que están saliendo a hacer maestrías, doctorados en otros países, que ciertamente es necesario porque adquieren habilidades que en nuestro sistema educativo a veces no los tenemos, o no tenemos esas posibilidades, pero sí cómo hacer para que generar un entorno atractivo para el retorno. Creo que esa es una cosa también a poner en práctica urgentemente también, ¿no? Sí, y sobre todo reconocer que la riqueza nuestra es ser distinto a los demás, porque desafortunadamente la globalización cultural pues nos obliga a pensar como los demás, a vivir como los demás, cuando en la realidad nosotros somos muy distintos, con muchas ventajas comparativas, con unos conocimientos específicos que nos permiten vivir en esta cordillera magnífica que es la cordillera de los Andes, la columna vertebral de este continente hermosísimo, con una selva espectacular, no solamente en la Amazonía, sino también en países como Ecuador, la misma Colombia, que desafortunadamente hay una guerra terrible contra el mundo verde. En fin, es un continente con unas riquezas espectaculares y con una gente realmente muy buena, que si se le da la oportunidad, pues puede lograr cosas maravillosas como la que están haciendo ustedes, demostrar ante el mundo de la ciencia, ante el mundo de la investigación, que ese conocimiento ancestral es válido, que es importante y que vale la pena en estos tiempos en que nos enfrentamos frente a la crisis climática que ahí va caminando, y que si no logramos mejorar nuestra relación con la tierra, la vamos a pasar muy mal. Tal vez usted y yo no, pero las generaciones que están naciendo hoy la van a pasar bastante, pero bastante mal. Doctor Francisco Román, ecólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado a compartir este cafecito, ustedes de la hermosísima ciudad de Lima, esperando que el clima los trate un poquito mejor. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Ha sido un placer para mí estar conversando aquí, y un gran saludo a todos los oyentes. Y eso, simplemente lo único que tenemos que hacer es recordar de dónde venimos, y luego entenderemos mejor hacia dónde vamos. Sí. ¿Hay algunas de sus publicaciones que se puedan encontrar en la internet? Sí, claro que sí. Pueden ingresar a la página web de Condesan. Nosotros en nuestra página web tenemos una biblioteca con todas las publicaciones a disposición del público general, ¿no? Nos pueden encontrar en redes sociales también, Facebook, en Instagram, y pueden seguir las cuentas oficiales de Condesan y estar atentos porque siempre estamos publicando documentos, estamos haciendo webinars, eventos de capacitación, talleres. Hay bastantes recursos para quienes estén interesados en enterarse un poquito más. Así que queda la invitación a todos nuestros oyentes a encontrar esa página en internet Condesan y compartir el conocimiento, que es lo que nos permite salir adelante.
Y a todos ustedes, pues la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto. Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.